Buenas noches a todos. Primero les contamos que este es un capítulo más de la banqueta virtual y estamos en algo muy especial, Jueves de Ciencia, y hablaremos de la carrera espacial, que por cierto el día de hoy le dimos golpe de estado a Kevin. Kevin ya no es la banqueta, yo soy la banqueta. Bienvenidos chicos de la banqueta de ciencia. Tenemos a Eder Ballesteros Ortiz, que viene desde Colombia con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Eder. Y Henry Cabrera, de la hermana República de Petén. Bienvenidos a los dos y qué bueno saludarlos. Muchas Henry. gracias. Muchas gracias, Perdón, Vanessa. Eder. Pues es un orgullo estar acá en un tema que me apasiona, en un tema que me gusta, en un tema, igual todos los temas de ciencia son mis favoritos, pero este es especial porque tiene mucha historia conmigo, casi desde que tengo 7 años. Nunca se me va a olvidar cuando abrí un diccionario, que aún lo conservo en la casa de mis padres, y veo en esas páginas que Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegan a la luna y ve uno, y sacaba yo, en ese entonces no teníamos servicio eléctrico en la escuela, y yo sacaba el diccionario de noche cuando estaba la luna llena y miraba hacia allá, carajo, ¿cómo podía haber sido eso? O sea, esa es una parte que me llamó muchísimo la atención y que siempre estaría ligado conmigo mientras viviese para poder tener conocimiento sobre qué era la cohetería o la ciencia, la exploración planetaria. Saludo especial a todas las personas que nos están aquí escuchando, que nos están viendo, que nos están acompañando en este momento. Gracias a todos los que aquí nos escuchan cada jueves. Vamos a hacer un programa muy bonito. No lo vamos a hacer todo porque pues, la exploración planetaria o la exploración espacial, la carrera espacial siempre tiene mucho por contar y lo vamos a trabajar en varias sesiones. Yo creo que aquí vamos a hacer un poquito de historia. Y comenzamos entonces con con historia, cómo fue un poco la carrera, para no alargarlo hasta los triunfos de SpaceX, porque SpaceX yo creo que ocuparía una edición especial. Pero no, voy a dejar el paso a saludar a Henry. Si ve, Henry, no me dejes hablar de este tema, por favor, aquí yo pierdo la cabeza un momentico. Muy buenas noches a todos las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas de la banqueta virtual. Bienvenidos a un día más de jueves de divulgación de banqueta. Hoy es un tema muy especial, como dice Eder, la carrera espacial. Lo tenemos pensado fraccionarlo en varios en varios episodios, porque sí es muy largo. Y honestamente es uno de los hitos más grandes que ha tenido la humanidad, con sus luces y su oscuridad, porque quiera que no, parte de la carrera espacial fue una competencia tanto militar como tecnológica en las dos superpotencias hegemónicas que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente parte de la tecnología que ha surgido de esa competencia militar pues ha pasado a la tecnología civil como la vemos actualmente, satélites, comunicaciones, internet, GPS y otras cuestiones que han surgido, paneles solares y todo, que vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí estamos para contar un poco de historia, un poco de lo que hemos aprendido nosotros también, que les vamos a llevar acá. Y igual si tienen preguntas, pues las pueden ir haciendo. Eder, puedes iniciar. Ok, bueno. Antes que nada, pues permítanme, en medio de esta euforia por ese tema, hay una frase que arranco con Séneca el joven. Con Séneca el joven, que dice: no hay un camino fácil desde la tierra a las estrellas. Una frase de Séneca, un personaje romano del año 40 después de la era común. Y para comenzar, entonces voy con una frase que dice, yo la tengo acá, la he elaborado, no es mía porque he agregado de varias partes, pero la compuse muy bonita de varios directores de misiones de la NASA. Hay quienes piensan que la exploración planetaria es algo ajeno a ellos, pero siempre les recuerdo que cuando sus antepasados recorrieron el planeta, lo primero que hicieron fue mirar al cielo. ¿Y qué vieron? Constelaciones y estrellas, cosas maravillosas. ¿Qué hicieron con eso? Usaron los cielos para crear un calendario, para saber cuándo plantar y cuándo cosechar.
Lo hicieron desde los confines de la Tierra. Así que la exploración planetaria ha estado con nosotros desde el principio y la usamos de la misma manera en que lo hicieron nuestros antepasados, para mejorar la vida en la Tierra. Para quienes nos escuchan, este obsequio que tenemos en nuestras manos, esta extensión de los dedos, es fruto de la exploración espacial. No más para empezar. Entonces, comenzando con un poquito de historia de la exploración espacial, pues tenemos que irnos a algo que se llama el mito griego de Ícaro. Me imagino que lo han escuchado, lo han leído, se lo leyeron cuando eran niños, cuando Dédalo le fabrica unas alas de plumas unidas por cera para escapar de la isla de Creta. Ícaro entonces tuvo como una temeridad de volar en dirección al sol y pagó con su vida la extrema curiosidad al derretirse la cera que unía sus alas. Después, Cyrano de Bergerac, en su historia cósmica de un viaje a la Luna del año 1650, describe por primera vez el uso de un sistema compuesto de cohetes de pólvora, capaz de elevar una nave en dirección a la Luna. Aquí voy a hacer una pequeña ajuste y el primero que se imagina unas velas solares, imagínate el concepto, velas solares, la tiene que ver con un señor llamado Johannes Kepler. Y Johannes Kepler imagina que van a existir barcos impulsados por luz solar. Imagínense ese concepto hace 410 años. Fuera de ahí, la astronáutica recibe un impulso también llamado de Julio Verne de la Tierra a la Luna. Esto sí se lo dejo a Henry. Henry le fascina mucho Julio Verne, igual. ¿A quién no? Ha sido uno de los padres de la ciencia ficción. Y ojo, en 1866 este autor describe, con muy poco rigor científico, un viaje a la Luna mediante un sistema balístico. ¿Sí? Entonces, la obra de Verne estimuló el interés por la astronáutica y dio origen al prolífico género literario de la ciencia ficción, la cual tiene en los viajes astronáuticos una inagotable fuente de inspiración. A finales del siglo XIX, una serie de ingenieros y científicos en distintas partes del mundo centraron sus esfuerzos en diseñar ingenios propulsivos, estableciendo las bases teóricas y prácticas de la astronáutica actual. Entre ellos, vamos a recordar algunos padres de esta ciencia aeroespacial. El peruano Pedro Paulet, nacido en 1874-1945. El científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, el ingeniero norteamericano Robert Hutchins Goddard y el físico rumano Hermann Ober. Lógico que también está aquí también, hay que hablar de alguien muy famoso llamado Wernher von Braun, ¿sí? Nada menos que el diseñador de una de las cotas de conocimiento más alto que la humanidad haya podido dar, el cohete Saturno V. Entonces, mire que pasando por toda esta historia, entonces aquí estamos hablando un poquito, y Wernher von Braun es el diseñador del primer cohete que se haya podido lanzar con efectividad, el famoso cohete B2. El cohete B2 no nació como uso civil, nació como uso militar y de la Alemania nazi, ¿sí? De aquella ocasión. Serían un modelo tecnológico que luego usarían los rusos y por último los estadounidenses. Podríamos hablar más adelantico, hablamos de la operación Overlord, de la operación Paperclip durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lógico, después de la década del 50, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por poner en órbita el primer satélite artificial. Y a Vanessa y a Henry les agradezco que hayamos tocado este tema hoy, porque mañana comienza la Semana del Espacio, 4 de octubre de 1957. Recuerden esta fecha, 4 de octubre de 1957, los soviéticos lanzaron el primer satélite llamado Sputnik 1, el hito que marcó el comienzo de toda la astronáutica práctica. Y ahí comenzaría la carrera espacial entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy la carrera es entre Estados Unidos y China por llegar al Polo Sur, pero con una misión tripulada. Hasta aquí una pequeña historia, una brevísima historia para no aburrirlos mucho en este tema, pero quería que conocieran un poco que nosotros conocemos a Wernher von Braun, pero también está Hermann Ober, Robert Hutchins Goddard, un padre de ciencia aeroespacial, Konstantin Tsiolkovsky, que tiene unas frases muy interesantes, entonces se las voy a dejar aquí a Henry, y está Pedro Paulet, el peruano. Si no conocen al peruano,
propósito, hay un billete que lo conmemora hermosísimo a esa figura, ese gran científico, Pedro Paulet Mostajo de Perú. Y a propósito, sé que de pronto en estas charlas que ve Gio, un compañero de Astronomía en tu Bolsillo, a quien le mandamos un fuerte aplauso también por esa divulgación tan espectacular que hace en su página Astronomía en tu Bolsillo o Ciencias de Bolsillo. Hasta aquí esta pequeña primera entrada de ciencia aeroespacial. Entonces, Henry. Muchas gracias. Igualmente yo tengo una frase célebre para iniciar mi charla. Dice, todo lo que una persona puede imaginar, otras lo pueden hacer realidad. Julio Verne. Como bien atinaba Eder, Julio Verne es conocido como el padre de la ciencia ficción. Y hubieron personas que se inspiraron en muchos escritores de ciencia ficción para tratar de hacer realidad esos hitos que ellos describían en sus obras literarias. Y una de esas personas fue Wernher von Braun, un alemán que básicamente creció dentro de la República de Weimar, conoció la crisis de Alemania, crisis económica, y tenía un sueño que era llevar el hombre al espacio, poner naves en el espacio, pero obviamente no había financiamiento ni formas de poderlo hacer hasta que se inició el conflicto en 1939. La guerra fue una oportunidad que tuvo él para poder iniciar su proyecto. Lastimosamente él estuvo metido en lo que es crímenes de la humanidad porque utilizó mano de obra esclava para la construcción de los primeros cohetes balísticos. Uno de esos cohetes fue el B-1, seguidamente el B-2. Wernher von Braun utilizó, como él lo comentó después, si él no lo hacía, alguien lo iba a terminar haciendo al final de todo en la Alemania nazi. Y él utilizó mano de obra esclava y de prisioneros de guerra para construir estos cohetes. Y la Alemania nazi, veámoslo que fue una guerra hasta la Segunda Guerra Mundial, todos hemos leído o escuchado un poco, fue un conflicto muy extenso donde prácticamente todas las potencias del mundo estuvieron implicadas. Y a lo que es a las altas esferas alemanas les gustaba mucho a veces invertir en proyectos novedosos, y uno de esos proyectos era lo que es los cohetes, y le metieron bastante lo que es plata a esos proyectos y rindieron frutos al final de todo. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, ya los aliados sabían de la tecnología alemana porque constantemente los ingleses eran bombardeados con los B-2, que eran los más novedosos, y los soviéticos también sabían. Entonces, con una Alemania casi derrotada, los vencedores querían repartirse el botín tanto en tecnología creada por los alemanes como en los científicos que habían participado. Veámoslo como lo hacían las antiguas tribus. Muchas tribus, por ejemplo, de Papúa Nueva Guinea, los guineanos tenían una curiosa tradición de que cuando capturaban a un guerrero bastante fuerte o sobresaliente, lo desmembraban y lo repartían entre ellos y comían las partes. Básicamente los aliados eso querían hacer, desmembrar Alemania, y en varias operaciones que tuvieron tanto los estadounidenses con la operación Paperclip, que se llamó, se llevaron al mejor talento que tenían, como los soviéticos también terminaron llevándose a los talento que lograron capturar ellos o retener en la parte que tuvieron ocupados. Y ese talento terminó yéndose y aportando lo que es ingentes cantidades de conocimiento a la ciencia y tecnología, al I+D de esos países, y terminaron desarrollando sus propios proyectos paralelos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Inicialmente en ningún momento preveyeron tener una guerra, una carrera espacial ellos, pero las circunstancias se fueron dando y los más reticentes a invertir en ese tipo de tecnología fueron los estadounidenses. ¿Pero por qué? Porque los estadounidenses tenían superioridad tecnológica tanto en la aviación como en los submarinos. Entonces, la famosa triada nuclear que existe actualmente no se veía en ese tiempo ver. ¿Por qué? Porque los estadounidenses eran los que habían creado primero la bomba atómica que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, y fueron los primeros en crear la bomba de hidrógeno.
y creían que tenían mucha superioridad a comparación de los ingleses, de los soviéticos, y nunca preveyeron que los misiles balísticos convertidos después en misiles intercontinentales podrían llegar a suponer una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y romper ese statu quo. Recuerden que las superpotencias viven en un statu quo. Básicamente, la tecnología que ellos tienen no es capaz de sobrepasar al otro, entonces no se animan a atacar. Es el famoso MAD que existe actualmente. La mutua aniquilación, ¿cómo es que se llama? El MAD de Eder. Lo leía hoy preciso, que leía un artículo ruso, soviético, perdón, cuando colocaron en Ucrania, ese primer muro antimisiles, ¿cómo se le dice? Escudo antimisiles, y parecía un pájaro carpintero. Eso tiene sí, sí. Parecido a lo que tú estás contando, Henry. Sí. Sí, el MAD es bueno, lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a ver su traducción en español. Exacto. Volviendo al tema, los estadounidenses fueron reticentes a invertir, desaprovecharon el talento por 10 años, los soviéticos se adelantaron. Estando en Alemania, lograron conseguir algunos cohetes B-2 y se los llevaron, y empezaron a buscar talento ellos dentro de sus filas también para poder empezar a desarrollar la tecnología. Dentro del talento habían personas muy, muy capaces como Valentín Gluskov, que fue uno que esta persona a lo largo de toda esta charla, va a estar ahí saliendo su nombre, y le propusieron que buscara personas que pudieran ayudarlo. Dentro de las sugerencias va a salir otro nombre que es muy famoso, es una de las personas más importantes, digo, paralelamente es el némesis de Von Braun, es Sergei Korolev. Korolev es curioso. En lo que es la Unión Soviética, antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, en 1936, Stalin inició una purga. Normalmente cuando llega un dictador entra a una dictadura, trata de consolidar su poder, y una de las formas que consolida el poder es purgar, limpiar a las personas que él cree que le pueden tanto hacerle sombra como darle un golpe, y empezó una brutal purga en la Unión Soviética, y dentro de las personas que fue purgada fue Korolev. Korolev se fue a comer 6 años en un gulag. Un gulag era una cárcel, es una cárcel básicamente de trabajos forzados donde muchas personas murieron, bastantes personas. A propósito, sugiero, si no se mira, hay un libro que se llama Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que es bien difícil pronunciar el nombre. Archipiélago Gulag se llama ese libro, es muy bueno, menciona todo lo que pasó en el Gulag. Korolev estuvo ese tiempo ahí, según se cuenta, fue el mismo Gluskov que lo chivateó, y por eso terminó él ahí. Pero era una persona pero muy capaz, y por eso lo sacaron del Gulag y se empezó a trabajar inmediatamente en eso, y realmente a los soviéticos les dio frutos tener a esa persona dentro de las filas, porque la mayor parte de los científicos alemanes intentaron huir a Occidente porque sabían el trato brutal que iban a recibir de los científicos alemanes intentaron huir al lado de occidental, más que todo a Estados Unidos, porque sabían que los soviéticos les iban a dar un trato bastante brutal por la forma en que los alemanes se habían comportado a la hora que invadieron la Unión Soviética. Pero dentro de todo ese núcleo de personas y los soviéticos tratando de convencer, encontraron a Helmut Grubtrop, que fue la mano derecha de Wernher von Braun, y fue la persona que les ayudó a armar el primer cohete B-2 y ponerlo en funcionamiento en la Unión Soviética. A partir de ese momento, lo que es el plan aeroespacial, el plan cohetero de la Unión Soviética, valga la redundancia y nunca mejor dicho, despegó como un cohete, en lo que los estadounidenses se durmieron en sus laureles por 10 largos años, y sí, ahorita Eder va a contar los datos excelentísimos. Ok, bueno, había un dato pendiente a propósito. Hoy en la historia, hoy, 3 de octubre de 1942, se lanza con éxito el primer A4. El cohete A4
que no lo conocen con ese nombre, pero lógico se le va a dar una referencia muy famosa, el B2, ¿sí? El famoso cohete A2, hoy por primera vez hizo su primer viaje, su primer vuelo en manos de Von Braun. Para esta fecha, Von Braun agregó algo que tiene Henry, ya lo contó, de todo lo que estaba tratando de hacer con la Alemania nazi, pero ellos admiraban mucho a alguien. Y permítame contarles para cerrar esta parte de Von Braun, esta primera parte. Hay un detalle muy curioso. Yo digo que los niños, a los estudiantes, hay que motivarlos desde muy pequeños. Lo voy a citar textualmente. El día de su confirmación en la iglesia luterana, su madre, aficionada a la astronomía, le regaló un telescopio. Rápidamente agotó la capacidad del telescopio y convenció a algunos compañeros del colegio para que le ayudaran a construir un observatorio astronómico con piezas de un coche viejo. Imagínense eso. Increíble, o sea, esas son las motivaciones. Ahora les voy a regalar unas frases de alguien que debe de ser nombrado y que debe de conocerse su labor. Su nombre era Robert Hutchins Goddard, el centro espacial lleva también su nombre. Fue un científico, inventor, físico y profesor estadounidense a quien se le atribuye el primer cohete de combustible líquido. Fue lanzado, para que guarden este dato, 16 de marzo de 1926. Entre 1926 y 1941, Goddard y su equipo lanzaron 34 cohetes. Ojo, mucha gente y muchos periódicos, incluidos el New York Times, se burlaron de Robert Hutchins Goddard. Eso era imposible, que un cohete sólido llegara afuera de la atmósfera. Hay un dato por acá que se los voy a leer porque esto es con datos. Me encanta mucho su pensamiento, su vida, sus cosas, todo lo que hizo. Es decir, es muy bonito la manera en que Robert cuenta sus cosas. Dice, muy parecida a las de Julio Verne, pero yo creo que esta frase es la que a mí me encanta. La tarde del 19 de octubre de 1899, subí a un árbol de cerezo y con una sierra que aún conservo y un hacha, corté las ramas muertas del árbol. Era una tarde tranquila y colorida, llena de belleza, de esas que tenemos durante octubre en Nueva Inglaterra. Al mirar hacia los campos en el este, me imaginaba lo maravilloso que sería hacer un dispositivo que tuviera la posibilidad de llegar a Marte. Era un niño diferente cuando bajé del árbol que el que era cuando subí. Mi existencia ahora parecía intencional. Esto dice, escrito después en un esbozo autobiográfico. Hay otra frase muy parecida a la que dice, la que dijo aquí Henry. Es difícil definir lo imposible. El sueño de ayer es la esperanza de hoy y la realidad del mañana. Esta fue dicha en junio de 1904. Otra que también tiene él dice, una idea es considerada banal hasta que alguien lo logra. Una vez realizada, se convierte en algo común. Estas fueron sus respuestas cuando el New York Times en 1920 lo criticó diciendo que eso era imposible, realizar un vuelo aeroespacial. Mientras la carrera estaba con Wernher von Braun y estaba aquí Robert Hutchins Goddard haciendo todo este tipo de ecuaciones, voy a hablarles de alguien que casi la gente no lo conoce, pero para los que nos fascina esto, es llamado el padre de la cosmonáutica actual. Su nombre, para que lo guarden, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Está considerado como el padre de la cosmonáutica y tiene una frase muy famosa. La humanidad nació en la cuna, o sea, la tierra, pero no puede vivir para siempre en ella. ¿Sí? Este hombre, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, publicó por cuenta propia muchas obras, incluidas, realizó la primera ecuación de cohete funcional, casi como que al mismo tiempo que Goddard. Nunca se conectaron, eso es lo que se conoce. El hombre sufrió de escarlatina muy joven, pero miren, aún con esa capacidad, con esa enfermedad, lo que le dejó, sí, la tuvo a los 10 años, una fiebre, perdió su audición. El hombre se conectaba aquí a un dispositivo para poder escuchar, como una especie de metal acá ampliado, como una especie de embudo para poder escuchar. Y aún así, correcto, con tercero de primaria, Henry publicó más de 500 trabajos sobre viajes espaciales.
Hágame el bendito favor. Y aún temas relacionados. Ustedes pudieran ver en la historia, pueden buscar en Google, sus cuadernos están llenos de bosquejos de cohetes de propulsión líquida. ¿Cuánto debía gastarse en cohetería un cohete para ser funcional y poder escapar a la atracción gravitatoria? ¿Sí? Diseños detallados con paleta de manejo de extractor para control direccional, para cabinas presurizadas, cómo proteger el cohete contra meteoritos, cámaras de combustión, giroscopios, control de actitud, asientos de descanso. O sea, el tipo también lo influyó Julio Verne y muchos otros más personajes de ciencia ficción. Hay unas cosas muy interesantes. El hombre diseñó también posibles naves con retropropulsión, ¿sí? Toda la vida el hombre dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y gracias a todas estas ideas y a todo este tipo de cosas, el hombre era respetado y se dice, así lo dice la historia, que el hombre es el primer autor de los túneles de viento para pruebas de cualquier vehículo experimental. Imagínense, o sea, lo que pudo haber hecho ese hombre y lo que hizo. Uno a veces se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiese tenido todas las habilidades completas Tsiolkovsky? ¿Qué hubiera pasado si Sergei Korolev no lo hubiera hecho, no lo hubiera llevado a Stalin para los Gulag? Se dice que la primera ecuación para su cohete, el Vostok, lo hizo en una barraca dentro de un Gulag. O sea, ya mientras aguantaba frío a menos 30 grados, armó sus primeras ecuaciones. Y gracias a ese tipo de cosas fue que fue posible que Rusia le llevara mucha ventaja a Estados Unidos. Y preciso, mañana se lanza el primer satélite artificial y poquito después Yuri Gagarin fue el primer hombre que dio la órbita alrededor del planeta. Adicional a eso está Valentina Tereskova, también la primera mujer que también orbitó el espacio. Entonces, todas estas cosas uno dice, bueno, ¿y entonces por qué Estados Unidos le saca ventaja a Rusia? Sencillo, ya Henry trataba de experimentar, ya contó, la parte de la operación Paperclip. Cuando te termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía una de sus mejores ciencias. Alemania, después de la Edad Media, ha creado o tiene sus centros, sus grandes científicos. Acuerden que el pensamiento en aquel entonces, Inglaterra producía ciencia, Francia tenía ciencias, todos los estados prusianos, Alemania y Rusia hacían ciencia, cuando Rusia hacía ciencia. Ahora ya no hace eso. Eso nos lleva a la operación Paperclip. Estados Unidos, previendo de que no iba a hacer una muy buena negociación con Rusia, se llevó todos los científicos. Dentro de esos, también se llevó a Wernher von Braun, lisiado, aparecen las fotografías del Paperclip, ¿sí? Lisiado, y se lleva para que ayuden a producir. Estados Unidos tenía las ecuaciones, tenía la forma, los conocimientos dejados por Robert Huchin Goddard, pero le faltaba ese pistoletazo, esa primera detonación para poder enviar un cohete funcional al espacio. Entonces, es por eso que de un momento a otro Estados Unidos arranca con sus proyectos Gemini. Y lógico, el enfoque, que a propósito, la NASA está cumpliendo 66 años, antier estaba de happy. La dirección con lo que apunta la NASA a crear es muy distinta a la exploración espacial rusa. ¿Por qué? A pesar de que adoramos mucho y alabamos mucho a Sergei Korolev, yo lo estimo mucho, el diseñador X, el diseñador en jefe, así se apoda. Rusia tenía la idea de lanzar un cohete y no importaba si llegaba bien o mal, pero la idea era lanzarlo. Y Rusia se parece mucho a los chinos hoy actuales. No somos de la época porque no vi ningún momento de esos, no estábamos vivos, pero las anécdotas así son y la historia la cuenta de esa manera. No le importaba si el cohete estallara en la luna, si explotaba, o sea, fallaban esos tipos de cálculos. La idea era lanzarlo y que llegara, o sea, como por ensayo-error. En cambio, la NASA fue distinto, o sea, la opción americana es más de acertar, de calcular, de revisar, de ayudar, de llegar. Y por eso ustedes pueden ver los fracasos de Rusia en Marte, de cuántas misiones satisfechas, por lo menos cuántas misiones, ¿dónde han sido exitosos los rusos? En Venus. Todas las misiones que han lanzado llegaron hasta, o sea, si lo podemos hablar en los primeros años de exploración espacial. Pero si miramos sus misiones a Marte, han sido un fracaso, ¿sí? Entonces miren que, señor, sigue.
Sí, es que todo esto tiene una explicación, porque recordad que los Estados Unidos es una democracia y era una democracia en ese tiempo, y la Unión Soviética una dictadura. En una democracia hay que rendirle cuentas al público y hay que justificar los gastos y cualquier cosa se justifica. Entonces, Perdona, los fracasos, Henry, disculpa, qué pena, Henry. Sí, qué pena, hemos sido groseros, qué pena en este dato. Para los que nos están escuchando y nos quieren escribir, por favor, aquí son sus chat. Siempre le hemos dicho que respetamos lo que opinen, así estemos o no estemos de acuerdo, pero bienvenidos sean. Henry, qué pena, sí, esa pequeña pausa. sí, sí. Volviendo al tema, la Unión Soviética era una dictadura muy cerrada. Cuando normalmente ellos tenían sus aciertos, los publicaban; cuando tenían sus fracasos, no salía, había una censura brutal que había en la Unión Soviética, en Estados Unidos no, y por eso eran bastante meticulosos en sus proyectos. Por ejemplo, cuando ellos intentaron poner el primer hombre en el espacio, Shepard, tuvieron bastantes atrasos. Wernher von Braun, incluso cuando hicieron las pruebas con los chimpancés, hasta que estuvo seguro de que el cohete le era bastante seguro para Shepard, se envió al espacio. Incluso tuvo 5 horas de retraso el lanzamiento por el hecho de que había una tormenta y no querían arriesgarse. Pero en la Unión Soviética se lanzaban al agua sin importar, de todos modos. ¿Quién iba a Exacto. cuestionar si la orden venía del Politburó o venía del mismo Stalin? O en su tiempo, ya después de Nikita Khrushchev, ¿verdad? Entonces, por esa cuestión, otro apunte ahí. Goddard y su ecuación, a veces nosotros decimos sí, que tonto el New York Times, que tontos los que lo criticaron, porque ahora damos por hecho los viajes al espacio. Bueno, la mayoría, porque hay quienes que dicen que no. Pero, por ejemplo, primero hay que tomar en cuenta de que para salir al espacio hay que tomar en cuenta lo que se llama velocidad de escape. Entre más sea la masa de un objeto, más energía se necesita para escapar. La velocidad de escape de la Tierra son de 11.20 kilómetros por segundo, que da 40.280. Y para entrar en órbita son 7.80 kilómetros por segundo o 28.000 kilómetros por hora. Entonces se necesita una cantidad bastante descomunal para poder escapar de la órbita de la Tierra. Y para poder hacer eso, necesita una ecuación, la ecuación que inventó Goddard. ¿Qué significa esta ecuación? Mira, imagínate, tenemos un cohete que pesa, vamos a ponerle datos sencillos para no marear, 1.000 toneladas. El cohete pesa 1.000 toneladas. Va. Ese cohete lo llenamos de combustible. El combustible pesa. Entonces hay que reajustar la ecuación a ese peso del combustible. Entonces hay que echarle más combustible. Pero ese combustible extra pesa también, entonces hay que volver a ajustar la ecuación. Entonces esa ecuación tiene que irse ajustando hasta que el peso del combustible sea lo suficiente para elevar el cohete y poderlo llevar al espacio. Entonces, poco a poco se fueron perfeccionando eso. Ya cuestiones como, por ejemplo, la de 2 etapas, por ejemplo. ¿Por qué? 2 etapas, porque la carcasa que se vacía pesa, pero si el cohete se hace en 2 etapas, por ejemplo, ya ese peso se elimina y ya solo la segunda parte queda, que ya no va arrastrando ese peso, entonces se vuelve un poco más económico. Entonces, son cuestiones que se fueron viendo en el camino, pero ahora lo damos por sentado, pero en ese tiempo solo era teoría y no se había experimentado, y por eso muchos decían que era imposible poder hacer un viaje suborbital y mucho menos escapar de la órbita de la Tierra, que era algo imposible. Es que es bastante difícil si lo pensamos. ¿Cuánto podemos saltar nosotros? ¿1 metro? ¿Metro y medio? Y es una cantidad de energía que le ponemos. Ahora, imagínense un cohete que pesa cientos de toneladas despegando, es una gran cantidad de energía que hay que ponerle, y no habían, en ese tiempo no se conocían combustibles que pudieran hacer eso, hasta que las primeras personas empezaron a experimentar con combustibles sólidos. Correcto. Henry, como lo pasa con la Starship, ¿sí? O como el que tú tienes de fondo allá, ese cohete Soyuz que está ahí. ese cohete. Es que nomás una Starship tiene que llenar de combustible casi 3.600 millones de kilos, o de empuje, sí, de kilos, de litros de combustible, perdón, para poder deslizar. Haciendo, como hoy es casi teoría y hoy historia práctica, voy a nombrarles a alguien a quien hemos dejado aquí de fuera. Hemos hablado de Ober, de Hermann, hemos hablado de Tsiolkovsky, hemos hablado de Goddard, hemos hablado de Wernher von Braun, que es el más famoso. Pero les voy a hablar de alguien que casi la gente no lo conoce.
Su nombre fue Yuri Vasilievich Kondratiev. No sé si alguien lo haya escuchado. O también se puede haber llamado Alexander Ignatievich Sergey, ¿sí? Y bueno, ¿y ese señor quién es? Pero primero que nos perdonen si se nos hacen un nudo la lengua al pronunciar nombres rusos. Sí, Henry, sí, sí, sí. Aquí ofrecemos una excusa, sí, no somos expertos en hablar ruso y disculpen si lo tocamos mal o no, no sé, pues ahí sí ofrecemos una excusa, pero hay una ventaja de tocar esos temas porque, por lo menos, vea, de este señor de quien voy a hablar, Yuri Kondratyuk, fue un, ojo, técnico, teórico, visionario, que se dice que en 1919, terminada la Segunda Guerra Mundial, el hombre era ucraniano, hace un libro de cómo sería el viaje espacial. Se conoció con Sergei Korolev mientras estaban realizando esos pequeños, antes de que Sergei fuera a parar a los gulags. El hombre se alistó a la guerra y por miedo, no se sabe, realmente fue asesinado. Dicen que a los 3 años de la Segunda Guerra Mundial, no se sabe exactamente en dónde murió, pero algunos lo fechan como en el Oblast de Kaluga, Unión Soviética, en el año 1942. Pero ¿a qué vamos con su nombre? Cosmos, capítulo 8, Mundos Posibles, honra su memoria con Neil deGrasse Tyson. Una muy bonita leyenda le pone Neil. Pero ¿qué hizo? Esos libros fueron a parar, escúchense bien, a toda la parte de la NASA. Y para que la gente entienda que en términos de materia aeroespacial hay mucho apoyo entre estadounidenses y soviéticos. Cuando se terminó el primer vuelo a la Luna por Neil por Neil Armstrong, el hombre visitó su casa mucho tiempo después. O sea, muy bonito porque él dice, Neil visita su casa y dice, gracias a las ecuaciones de este tipo, de esta persona, de este señor, de este científico, yo pude ir a la Luna. Entonces, mire que esos datos históricos que hay gente que da por sentado, como decía Henry, pero es que esto está así. No, siempre los viajes al espacio son muy complicados, ¿sí? Son demasiadamente complejos. Y si no, Estados Unidos puso pie con la misión de Apolo 1, ¿sí? Antes de ir a la Luna, que mueren esos 3 genios, que era muy probablemente uno de ellos, dice Virgil Gus Grissom, ¿sí? Si no hubiese sido Neil Armstrong, hubiese sido Virgil el que hubiese pisado por primera vez la luna. Dice, si morimos, queremos que la gente lo acepte. La conquista del espacio vale arriesgar la vida en eso. Y gracias a esos fallos del Apolo 1, fue que fue posible la ida también a la luna. Gracias a un fallo también, que donde cobró la vida un astronauta, Bodarenko, si no estoy mal, el primer astronauta que muere en una prueba rusa, una prueba soviética, sí señor, mueren también y fallan también y por ese fallo mueren tres chicos, tres astronautas que entran en su nave, también mueren aquí. Entonces mire que todas esas fallas, todo ese tipo de cosas, aunque la gente dice, no, pero es que eso, ¿cómo va a morir una persona? Pero ¿quién dijo que el viaje espacial es fácil? Aún, mire, SpaceX que lleva 300, casi 400 lanzamientos y sigue fallando la segunda etapa del motor Merlin. Entonces mira que no es fácil, y eso que en aquel entonces no estaba toda la investigación, no estaba toda la tecnología, modelos, simulaciones, prueba, ensayo, error, iteración, volver otra vez, no lo tenían. Eso era, haga el cálculo a mano, como la famosa película Milagros, no, perdóname, Talentos Ocultos, cuando el astronauta John Glenn le pide a la chica que le haga sus cálculos si es posible hacer el viaje. Entonces miren que todo era a mano. Hoy en día la simulación es miles de bytes tratando de calcular una órbita, tratando de que si es posible, y aún las piezas sufren fatiga. Entonces, lo que dijo Henry, no es fácil llegar al espacio y por eso aquí estamos contando estas pequeñas historias. Sí, señor, corrijo, Valentín Bondarenko también fue el primer astronauta que murió durante un accidente de entrenamiento
en Rusia, ¿sí? Para que tengan ese dato. Entonces, a lo que veníamos, de que estábamos contando estas cosas. Hoy vemos a SpaceX lanzar cohetes Falcon y con una cadencia impresionante. Yo creo que este año ya llega a los 100. Vamos en 94 lanzamientos aproximadamente. Lanzará su quinto vuelo de Starship muy probablemente ahorita en noviembre. Y si hace lo que queremos hacer, porque esto da para otra emisión, de atrapar el Super Heavy en los brazos de Mecasila, sería algo apoteósico, algo que no se ha hecho. Pero eso es otro cuento, ese es otro tema, y en los cuales en este momento, el otro año, SpaceX será más costosa que la NASA. O sea, el presupuesto de la NASA, un ejemplo, son 20.000 millones de dólares. SpaceX llegará por primera vez a superar la NASA. Imagínense en lo que se ha convertido SpaceX en relación a muchas cosas, es decir, a muchas cosas de ciencia espacial. Entonces la gente dirá, me imagino, ya que estamos tocando esta parte de historia, ¿cuántos países lanzan ciencia aeroespacial? No, pues que son contados, miren. Vamos a ver si se me escapa uno, Henry me corrige. Está Rusia que arranca, Estados Unidos, luego se suma Japón, luego se suma China. Los países europeos lanzan aquí al pie de Brasil, en Guyana. Entonces, Inglaterra ha lanzado muy poquitos en su historia, muy poquitos, uno o dos. Hace 2 años hicieron una prueba, fallaron. Está Irán, que también hace sus prototipos también. Tiene Corea del Sur, que también trata de hacer ya sus primeros viajes. Está Nueva Zelanda con el cohete Electron. Y si se me escapa alguno, Brasil tuvo también la lanzadera espacial, pero no siguió en ella, está fallando. Entonces, no podemos contar como unos 10 países. Uzbekistán también lanza cerca con la frontera con Rusia y no tenemos más lanzaderas espaciales, son poquitas. Entonces, es para que ustedes vean, comunidad que nos escucha, que lanzar cohetes, y eso que por lo menos yo estoy en mi país, en Colombia, y lanzar un cohete desde el Ecuador es más breve, pero no tenemos un proyecto y nuestros políticos no hacen la inversión en ciencia aeroespacial. Lo duele, claro, porque pues aquí cerca donde estamos al lado del Ecuador habría una posible lanzadera, pero no la tenemos. Nuestros países Mucho más latinos, económica. mucho más económico, Henry, porque lo Sí, que estábamos hablando ahorita, la ecuación de cohete, ¿no? Que no se necesitaría sí. tanto combustible para poder ser lanzado. Y fíjate que a veces la gente no entiende por qué los países buscan el Ecuador, pero es fácil de explicar con un carrusel. Con un carrusel se puede Ajá. explicar fácilmente. Con un carrusel, si uno está en el centro del carrusel, uno no siente la fuerza de gravedad muy fuerte. Pero si uno se va a la orilla del carrusel, siente que se va a salir despedido del carrusel. Lo mismo sucede con los cohetes. Cuando los cohetes son lanzados de entre más cerca del Ecuador, ese tirón gravitacional que se siente más rápido el giro en el Ecuador hace que los cohetes necesiten menos energía para ir al espacio. Entonces, por eso, por ejemplo, Francia tiene su lanzadera aquí en la Guyana porque está mucho más cerca del Ecuador y eso le crea rentabilidad. Estados Unidos tiene lo que es Cabo Cañaveral, lo más cerca del Ecuador, que es en la Florida, porque le es bastante económico. Rusia buscó lo que es Baikonur en lo que es Baikonur, Kazajistán, Kazajstán, sí, porque señor. Así es. que fue ese fue el primer cosmódromo que existió a nivel mundial. Básicamente lo construyeron de la nada, un lugar desértico, que ellos necesitaban un lugar porque la Unión Soviética lo manejó con sumo secreto su programa aeroespacial. Su programa aeroespacial lo inició muy en secreto, incluso muy pocas personas sabían. Cuando el programa espacial soviético avanzó bastante, a Korolev le pusieron protección, era una persona anónima, ni los occidentales sabían quién era el que dirigía el El programa diseñador X. soviético. Señor X, exacto, así lo conocían como el señor X, exactamente. Y esa es la razón por la que todos buscan el Ecuador. La verdad que Latinoamérica tendría un potencial ahí, y ustedes que están cerca del Ecuador, mucho más, pero sí se necesita una gran inversión en I+D para poder desarrollar eso. Exacto. Y ojo, Henry, sí, hay un dato acá que quiero contarlo. Bueno, voy a ver si lo podemos aquí obsequiar aquí a las personas. Vamos a ver si lo podemos. Hay una frase, hay un artículo de Naucas muy bueno de por qué
explorar el espacio. Carta traducida de la original, perdón, de Ernest Stullinger. Y en él dice, voy a comenzar diciendo lo siguiente, así muy, muy someramente, porque leerla aquí sería extremadamente, se nos va un tiempo, pero en 1970 una monja radicada en Zambia le escribe al doctor Ernest Stullinger, entonces director asociado de ciencia en el Centro de Vuelos Espacial Marshall de la NASA, sobre una misión tripulada a Marte. Concretamente preguntó cómo podía sugerir que se gastasen miles de millones de dólares en un proyecto así, en un tiempo en el que tantos niños morían de hambre en la Tierra. Si cada vez que la NASA lanza algo, cualquier ciencia, cualquier compañero espacial, lo primero que se nos viene a la mente, eso vale un cojonal. No. Stullinger le envió a la hermana Jucunda la siguiente carta de explicación con una copia de la famosa fotografía Arise, o sea, el icono de la Tierra tomada en 1968 por el astronauta William Anders, y dice, ¿por qué explorar el espacio? Se la resumo, ¿por qué explorar el espacio? Por cada dólar que se ha invertido, escúcheme, por cada dólar que se ha invertido en la exploración espacial, no es un gasto, es una inversión. Se han recuperado o se han invertido, perdón, por cada dólar se han traído $20. Podemos tener esta ayuda, el teflón de la casa de los sartenes, la ropa que protege los bomberos, las fórmulas para los bebés, o sea, la leche en polvo, procesos para purificar el agua y muchas otras cosas. Y en eso solamente se invierte, escúchense bien, 1,6% de todo el presupuesto que tenga un país. 1,6, o sea, eso es lo que invierte Estados Unidos, 1,6. Se excedió un poquito con los programas Apolo, pero la gente debe entender que era una carrera espacial por llegar primero. Que es muy distinto a lo que puede pasar con China. ¿Por qué? Yo creo que Estados Unidos está un poco relajado en el tema porque China lo va a hacer como si fuera en los años 60. Estados Unidos lo quiere hacer de una manera distinta. Y tal vez es por eso de que no esté tan apresurado, porque hoy me leía un artículo acá en X, porque hay tantos sobrecostos y la pelea eterna entre la NASA, Boeing, es imposible que Boeing, quien construyó todas estas cosas del espacio, del cohete Saturno V, no tenga cómo construir una nave para ir a traer 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional, o sea, no se asegura, y tengan que recurrir a la competencia, a la parte privada. Sí, esa parte es de admirar, de la parte de SpaceX. Pero eso es otra harina que vamos a explicarlo más tarde, pero a lo que yo quería llegar, nosotros vean, en pesos colombianos, o pongámoslo en miles de millones de dólares para que la gente pueda entender, el presupuesto de educación de nosotros, más o menos en Colombia, son del orden de 16.000, 20.000 millones de dólares. O sea, en pesos colombianos, el aproximado 80 billones. 80. El presupuesto para defensa son casi 60, 70 billones, es decir, 15.000, 16.000, 17.000 millones de dólares. Y la plata no se ve, se pierde. Y está la corrupción y va. Si invirtiéramos el presupuesto de Colombia, o sea, el presupuesto de Colombia son 160.000 más o menos, 150.000, sí, 130.000, acabo de corregirlo, 130.000 millones de dólares. Si invirtiéramos ese 1,6%, es decir, 1,3, estamos hablando en el orden de 2 billones de pesos colombianos, o sea, perdón, de 6 billones de pesos colombianos, no, 1,9 mil millones de dólares, sí, 8 billones de pesos, tendríamos ciencia aeroespacial, pero no lo tenemos. Nuestro presupuesto de ciencias cada año nos lo van recortando, eso pasa en todos estos países latinos. Y como nosotros no invertimos en ciencia, como dijo Henry, no tenemos I+D, ciencia, tecnología, desarrollo e innovación, y nuestro proyecto educativo falla, al igual que en todos los países latinos, en que esta cosa, mire, hoy les hablaba a los muchachos, les mostraba un poquito en una capacitación que daba sobre exploración espacial, y los muchachos dicen, profe, eso existe, eso es ciencia ficción, eso puede ser real. Entonces miren el atraso en que estamos. Y no culpamos a los estudiantes, tal vez sí o tal vez no, pero también viene parte de nuestra dirigencia. Esto no es algo que se maneje, más fácil el restregón, el reggaetón, pero hablar de ciencia es complejo.
En los países latinos es aún más complejo. Ni hablar en África, ni hablar en países árabes, porque eso es otro cuento. Entonces, tocando la parte de historia de lo que decía Henry, de lo que hemos hablado aquí, de sus padres, de la cohetería, de la ciencia espacial, no hay que perder los sueños de poder llegar a explorar estas cosas. Mire que el sueño de Elon Musk de crear SpaceX nació así, cómo crear un cohete más barato y de poder llevar cosas más rápidas y una cadencia reutilizable. La gente critica mucho a SpaceX, yo lo entiendo, y pueden criticar mucho a Elon Musk, sí, claro, pero nadie le puede negar a Elon Musk la parte visionaria que tiene. Esa parte visionaria es lo que ha hecho que SpaceX esté en el lugar en que esté y nos regale todas esas cosas para los que somos espacio trastornados, de que lanza, que aterriza, que suelta, que muestra, que hay en el cielo, hay con los propergoles cuando se separan y generan esas nebulosas o medusas. Eso hace que la gente se enamore de la ciencia aeroespacial, como nos hizo con el lanzamiento del cohete Falcon Heavy por allá el 6 de febrero del 2018, ¿no, Henry? Cuando lanzó un carro eléctrico con un maniquí, todo el mundo quedó así. Los streams en YouTube fueron apoteósicos, en Twitter, eso fue una locura. Yo estaba en un trabajo, me volé, me fui a ver el lanzamiento y eso hace que nazcan científicos y hablamos de esa parte, lo que hacemos como países en exploración espacial. Estamos muy atrasados totalmente en ello. Estamos como en el neolítico, si lo vamos a comparar, cuando Estados Unidos y China ya están en la edad antigua. Entonces, ahí ese pequeño trozo, Henry. Sí, así es. Yo veo que el programa solo nos va a alcanzar para hacer una introducción, ni siquiera vamos a abordar la chicha de lo que es el programa espacial. Yo creo que sí. Las personas tienen que entender que la carrera espacial que surgió entre la Unión Soviética y Estados Unidos surge a raíz de los cambios radicales que se dieron a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgen dos superpotencias, Estados Unidos representando el capitalismo y la Unión Soviética lo que es el socialismo. Estas dos superpotencias competían por influencia dentro de las periferias, los países que ellos más o menos se sentían que eran su órbita de influencia, ¿verdad? Y competían para ver qué sistema era el mejor. Los soviéticos al final de todo, como lo comenté, tuvieron la ventaja de que invirtieron bastante en el programa. Una de las ventajas de tener un régimen que no tenga pesos y contrapesos es que le puedes meter toda la plata que quieras sin que te cuestione un congreso, decir de que te cuestionen las personas o alguna persona más. Y los estadounidenses, pues al final de todo, como lo comenté, se durmieron en sus laureles. Wernher von Braun hizo esfuerzos titánicos para que le dieran participación en el programa espacial y no lo hicieron. Tuvo que ir una persona al rescate de Wernher von Braun, increíble, una de los lugares donde lo ayudaron a él y catapultaron esa inquietud, ese asombro de lo que es ir al espacio fue Disney. Sí. Disney, increíble, Disney le dio la oportunidad a Wernher von Braun para que pudiera proyectar sus ideas y fue donde empezó a cautivar a la sociedad estadounidense, los cuales empezaron a tener un poco más de miramiento. Ahora, en todo lo que es los países, siempre dentro de sus programas tienen competencia. Wernher von Braun tuvo que competir contra lo que es la Marina y lo que es Korolev tuvo que competir contra Gluskov. Gluskov está más enfocado en lo que es el programa militar y Korolev siempre estuvo más enfocado en cohetería para lo que es los viajes al espacio y todo. Entonces la amarga pelea entre Gluskov y Korolev y entre lo que es Wernher von Braun y lo que es la Marina. Wernher von Braun incluso pudo haberse puesto a la par de los soviéticos o incluso haberlos ganado en algunas partidas, pero lo que es la Marina no lo dejó. La Marina quería ser la primera en lograr muchos objetivos, pero lastimosamente ellos no tenían la capacidad ni la tecnología para hacerlo.
y por el pasado nazi que tuvo Wernher von Braun no lo veían con buenos ojos, y al final ese fue el adelanto que le dieron los soviéticos a los estadounidenses, hasta que se pusieron las pilas a partir de cuando Eisenhower formó la NASA. La NASA viene a darse porque la NASA termina absorbiendo todo el conocimiento y capital que había acumulado lo que es los militares, y termina englobándolos en una institución civil, y el primer director termina siendo Wernher von Braun. A partir de ese momento es cuando realmente empieza a ponerse, a meter toda la carne al asador a Estados Unidos y empezar a competir realmente con los soviéticos. Pero acá a veces existe la pelea ideológica de que los soviéticos ganaron, que los estadounidenses perdieron, los estadounidenses ganaron porque llegaron a la luna y todo. Hay que ser sinceros, los soviéticos fueron los primeros en llevar el hombre, poner un satélite, poner un hombre en el espacio, poner animales en el espacio, poner una mujer en el espacio, estrellar, porque fueron a estrellar lo que es un satélite en la parte oscura de la luna, tomar una foto en la cara oscura de la luna, que eso es oscura porque no la vemos, pero realmente no es oscura, y realmente hay que darles el mérito a ellos. Lastimosamente las fuerzas le dieron a los soviéticos hasta donde pudieron. El golpe de gracia fue ellos perder a Korolev, fue realmente devastador para ellos, totalmente devastador. Es como que los estadounidenses hubieran perdido a Wernher von Braun antes de que hubiera iniciado, y ese fue el golpe de gracia. Y creo que ese tema de más en detalle de cómo se desarrolló en sí per se la carrera espacial, creo que lo vamos a tener que tocar en otro viaje, porque en otra banqueta, porque creo que no nos da. Ojo, Henry, hoy solo hemos tocado, hemos dado la introducción a los personajes que hemos tocado: Tsiolkovsky, Kondratyuk, Hermann Oberth, Pedro Paulet Mostajo, hemos hablado de Godard, y nos falta tocar un tema. Hemos tocado así muy por encimita nuestra inversión en ciencia en los países latinos, tu país, el mío, que aún hemos firmado los acuerdos de la misión Artemisa, pero nos falta todo. Y hablando del tema que habíamos tocado, sí señor, decir, Estados Unidos, vengo a traer un dato que nos faltaba, que lo dejé incompleto. Entonces, Estados Unidos pierde el Apolo 1, la misión Challenger, el transbordador Challenger, que eso es otro fracaso. Yo lo llamo así, a pesar de que era muy costoso realmente el transbordador espacial, y aún así se hicieron más de 135 misiones. El transbordador Columbia, también una falla, pero los rusos también sufrieron. Soyuz 1 con un cosmonauta, y Soyuz 11 con 3 astronautas, ¿sí? O sea, el martirio de la exploración espacial se ha pagado caro, se ha pagado con 7, 14, 17, 18, 21 personas, con 21 astronautas. Ese ha sido el costo, el martirio, para ver dónde estamos. Hoy, pues yo siempre he dicho que algo pasó entre ese desarrollo que llevábamos del Apolo 11, es decir, todas las misiones Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13, que no pudimos aterrizar, pero es el mejor fracaso de la historia. ¿Cómo se puede mejorar un fracaso? Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16, 11, 12, 14, 15, 16 y 17. Son las misiones que llegamos a la Luna. 12 hombres caminaron ahí, estuvieron ahí, de los cuales quedan 4 vivos. Ya se nos han ido muchos. Queda Buzz, el legendario Buzz todavía. Y pienso que la NASA perdió aquí un impulso, porque pasamos de una órbita geoestacionaria de algo muy, muy allá a pasar a menos de órbita LEO, o sea, a baja órbita. Y eso nos ha costado por lo menos que se crea la misión del transbordador. Y el transbordador ha hecho de que, a pesar de que tiene un cajón inmenso para subir, no podemos escaparnos más allá de la órbita baja. Y nos quedamos con lo que ha construido, con la misión Mir, los rusos, y con lo que ha construido la Estación Espacial Internacional. No pasamos ahí de 400.000 kilómetros.
Perdón, de 400 kilómetros, 400.000 está la Luna, discúlpame. Entonces, no hemos cruzado más allá de 2 segundos cósmicos. La humanidad no ha avanzado y tengan la plena seguridad de que en este momento, como hablábamos que noche con Henry sobre si el cielo está lleno de estrellas porque estamos tan solos. Entonces, no tenemos una base de exploración que digamos, ya, o sea, con lo que hemos arrancado de las misiones Apolo era para tener ya una base en Marte, una base en Júpiter, al menos, de ir y volver y saber a qué tenemos, pero no lo tenemos, no lo hay. Ojalá, yo digo lo siguiente, si China entra también en esta carrera, al igual que Estados Unidos, yo veo que Estados Unidos depende mucho en este momento de SpaceX. Yo digo que sus misiones con la NASA, con su cohete SLS, no lo va a tener completo y se está volviendo extremadamente caro. Y lo otro es que China tampoco tiene toda la tecnología para poder lanzar sus cohetes, el Long March hasta la Luna, aunque sus misiones han sido un éxito. Sus misiones a la Luna han lanzado seis perfectas. Sí, eso no tiene falla. Y yo creo que eso se debe también a la prueba y el error que han aprendido de todos, porque cualquier país de exploración espacial revisa y mira, se nos escapaba uno, Henry, los países árabes, los Emiratos Árabes que se dieron el lujo de tener o tienen una nave espacial. Aquí se nos escapaba este país, perdón, los Emiratos Árabes tienen, escúcheme, se nos escapaba el más grande, disculpa Henry, y audiencia, India también, y ha hecho logros impresionantes, cuarto país en posicionar su bandera en la Luna. O sea, la misión que hicieron el año pasado. Entonces, yo digo que Estados Unidos, con sus misiones SLS que propone la NASA, que propone Boeing, eso está colgado y se está volviendo un sobrecosto impresionante. Y nomás para no ir lejos, han ordenado hacer la torre de misión Ares 2, hace más de 10 años no la han hecho. Elon Musk con SpaceX ya lleva 3 torres en menos de 4 años, ¿sí? Eso es otra historia, eso es otra manera de invertir, es otra manera de desarrollo. Y son cosas que se debe de analizar. Yo digo también, porque pues esto hablar del espacio es una cosa impresionante, y que gracias a la exploración espacial, que es lo que más se ve, es lo que menos invierte. El 1.6, recuerden esa frase, o ese dato, 1.6 de la exploración espacial es lo que se invierte, lo que invierte China, lo que invierte China también, porque China sigue los pasos ahí. Se nos escapaba Henry, también Israel ha aportado sus ondas Bereshet, o sea, Génesis, y creo que se viene la Génesis 2 también para ser lanzadas también a la Luna también. Entonces, sí, solo que ellos tuvieron un fracaso en la misión privada que tuvieron. Henry, y a propósito, a partir de hoy, para los que nos están aquí escuchando, dentro de 8 días se lanza la misión Europa Clipper, exactamente hoy, o sea, dentro de 8 días, 10 de octubre, será el lanzamiento de la misión Europa Clipper con destino a la Luna Europa de Júpiter. Estos temas de exploración, porque pues también tenemos que hablar también de las misiones exitosas, de lo que han hecho muchos países, de a dónde han podido llegar. Yo creo que aquí se nos puede ir otra hora hablando muy hermoso. Mire, hoy no hemos cerrado la parte de historia porque la tenemos aquí entre va y viene, entre bambalinas, pero queríamos contarle, si se nos escapa algún visionario, sí, y les vamos a contar, yo les voy a contar uno que yo tengo por acá, se llama el padre de la exploración espacial china, se llama Qian Suesen, o se llamaba, perdón, ahí les tengo ese dato, fue el primero, no lo quisieron allá en Estados Unidos y se llevó las ideas para Andemao. Y ahí China le debe mucho a ese científico toda su exploración espacial, ¿sí? Entonces, esa es otra misión especial que también mira, porque aquí se han copiado, o sea, China ha copiado mucho el modelo ruso, como lo decía Henry, donde no hay control, donde no hay una democracia para saber qué peso invirtió, qué peso lleva, y eso hace que China también adelante, o sea, haya hecho mucho. También tuvo sus errores, claro, pero China se ha dado el lujo de hacer 6 misiones a la Luna, se ha dado el lujo de traer muestras perfectas, se ha dado el lujo de llevar un rover a Marte, aterrizó, funcionó, y se dio el lujo de tener un orbitador también en Marte.
Mire que bien. Y también quiere hacer lo de la misión DAR. Hace poquitos días, el 26 de septiembre, conmemorábamos 2 años cuando la NASA impacta con Bruce Willis allá en la misión Armagedón, perdón, en la misión DAR al asteroide Dimorphos, que pudieron cambiarle la órbita a ese asteroide. China también quiere hacer esa misma misión en otro asteroide que no es ningún problema, no tiene ningún problema para la Tierra. Lecciones de la exploración espacial hasta el momento, lo que llevamos, para la gente que nos ve, para la gente que nos escribe, es que por favor, Para a ir sus hijos, cerrando. para ir cerrando, porque pues mire, llevamos 1 hora solo en la introducción y yo sabía que esto iba a ser así. Sean muy curiosos, no le nieguen la curiosidad a los hijos, no le nieguen la curiosidad, siempre sean curiosos, siempre motívelos y como decía Stephen Hawking, mira hacia arriba y no hacia tus pies y esfuérzate por ser mejor. Yo digo que a veces estamos tan absortos en estas cosas, en esto, que olvidamos mirar allá, hacia arriba, hacia donde venimos, a las estrellas. Y ahí sí, como hacíamos los ensayos mentales con Henry hace unos días en el nacimiento de Enrico Fermi, si el cielo está lleno de estrellas, ¿por qué estamos solos? ¿Cuál será el futuro de nosotros como especie en el espacio? ¿Vamos a salir, nos vamos a ir, nos vamos a morir aquí, nos vamos a quedar? Porque a pesar de que la Tierra tiene recursos, no son completos y tenemos que ver la manera de salir y buscarlos, ¿sí? Porque una exploración planetaria, una minería espacial es posible. ¿Se imaginan esa minería espacial? ¿Cómo pondría las cosas de valor en la Tierra? O sea, allá donde se puede llegar, ¿sí? Entonces yo digo que en el corto tiempo, es decir, de aquí a unos 200, 500 años, Henry, el futuro de nuestra exploración espacial es una base al menos hasta Saturno, yo creería que es lo más cercano que podríamos tener, a no ser de que SpaceX se dé un impulso mucho más allá de lo que pueda tener, si es que lo puede, si llegan a ser otra empresa. Hace 20 años decíamos que no había otra empresa como la NASA. Aparece SpaceX y cambia todo el paradigma. No sé, pueden ser los árabes, quizás con Emiratos Árabes Unidos, que se han dado el lujo de hacer unas misiones muy hermosas, tienen astronautas y también quieren posar un rover también en la luna. Perdieron en la de Hakuto R, que llevaba un rover pero ya están haciendo la versión 2 para ser lanzada este año y que llegue también a la luna. Entonces, ¿cómo nos vemos? O sea, como para ir cerrando, de esos sueños de Séneca, de esos sueños de Ícaro, desde esos sueños de Kepler, me imagino que Galileo también los tuvo que tener, de Huygens, de Cassini, hasta el mismo Isaac Newton, que gracias, bueno, Henry, aquí hay que agregar algo, hay que poner al genio, al gran maestro en las esferas del dragón, como dice, al poder. Gracias a las ecuaciones de Isaac Newton es que es posible orbitar la Tierra, ¿sí? Para que, o sea, el conocimiento científico que abrió Isaac ha abierto las puertas a muchas cosas. Entonces, aquí hemos hablado muy someramente de todos esos grandes científicos que nos han dado como el aporte para poder seguir, ya que hablamos de ellos, de muchas personas que se imaginaron estar en el espacio, de poder vislumbrar nuestro futuro como humanidad, como especie. Y yo digo que nunca deberíamos cerrar esa puerta. Yo digo que una persona debería ser llevada al espacio para que pueda mirar desde allá, de esa misión Polaris Dawn, que es la mejor que nos han dado, Henry, hasta con el toque del instrumento del violín, el tema de Rey, que es una cosa fuera de serie. Hoy lo coloqué, Henry, en una capacitación a unos muchachos de 11 y me decían, ingeniero, eso no salió en las noticias, eso no lo vimos, ingeniero, ¿eso dónde estaba? Ingeniero, ¿y eso dónde? Ingeniero, ¿y cómo es? Y esto, y profe, y aquello. Hay que mostrarle a los muchachos eso, profe, si algún profe nos ve dentro de esta charla, creo que aquí íbamos como en 120 personas, creo que íbamos ahí, Vanessa, creo. Yo ahorita alcancé a revisar hace unos minutos que íbamos como en 100. Y no se han movido la mayoría, ¿eh? O sea, no han hablado porque están exhortos igual que yo. 101 personas, no se han ido, antes subieron, mira, y es algo bonito porque ese es un tema, primero, pues no. 125 con los de YouTube y Facebook. Bueno, antes que nada, saludarlos, gracias por escucharnos. Ojo, aclaramos, no somos científicos aeroespaciales, nos gusta hablar del tema, a mí me apasiona hablar de este tema,
pero queríamos con Henry, hemos puesto ciertos límites sobre qué tratar para ser muy organizados. Hablamos de la historia aeroespacial, hablamos muy poco de la carrera, de lo que se ha venido, porque la ida a la Luna es otro tema, y el futuro de la exploración espacial de NASA, SpaceX, CNSA, China, programas árabes, programas indios, programa japonés, merecen una explicación aparte. Y yo pienso que también nuestra revolución científica hay que agregarla también desde los jóvenes. A los muchachos hay que hablarles de este tema para que se motiven, para que se animen, porque no solamente es ver la parte científica, también hay que atraerla como lo hizo Carl Sagan, para que toda la gente tenga acceso a esta cultura, porque a veces vemos que somos los mismos, a veces somos que somos esto, y miren, nomás para que la gente conozca, y yo le decía que detrás de bambalinas con Henry y Vanessa, solo para la misión Europa Clipper fueron 2.620.861 personas que nos inscribimos en el chip que va en la misión Europa Clipper. Ahora, de esos, por lo menos de mi país, Colombia, solo fueron 20.986. Pocos, y de esos 1.000 son míos porque eran los estudiantes del año pasado del colegio donde estaba. Entonces, faltó gente. Y dijo Henry, somos 8.000 millones, solo nos inscribimos 20.000. 8.000 millones, 20.000. Entonces, algo nos está faltando, algo nos pasa. Nuestra cultura no es la ciencia de lo espacial, y es la que más crédito y más rédito le da a la humanidad. Henry. Bueno, después de esta despedida de Eder, de este tema que tocó él, pues les agradezco mucho a todos por habernos escuchado. Solo fue una breve introducción que hicimos de lo que es la carrera espacial, porque es un tema bastante largo que toca política, economía, ciencia, idiosincrasias, ideologías y un montón de compendios de cuestiones que es bastante difícil de explicar, pero yo creo que en la otra semana vamos a estar trayendo la segunda parte sobre este tema. Igual si tienen preguntas, pues las pueden ir haciendo. Pues vamos a contestarlas en la próxima jueves de banqueta. Entonces, creo que Vane tiene algunas, ¿qué? ¿Cómo es que le decís? Un aviso parroquial. Ajá, los parroquiales, avisos parroquiales, ese es el nombre. Entonces, ¿vale? Para que empecemos rezando el rosario y ya nos podamos ir a dormir en paz. Pues primero agradecerles, chicos, qué increíble, he aprendido mucho el día de hoy y eso que es un poquito lo que nos dieron. Número 2, el otro fin de semana no vamos a poder hablar de la carrera espacial porque recuérdense que vamos a tener a la doctora Lucía Nich, que es la directora de generación y transferencia de conocimiento de CENACYT y que además tiene los clubes de ciencia de la vicepresidenta. Y pues es algo que también nos gusta porque vamos a empezar a involucrar a nuestros jóvenes y nuestros niños a la ciencia, que me parece fantástico. Lo que no tuve, la oportunidad que nosotros no tuvimos y que muchos tuvimos que buscar por otro lado, hoy día es latente, se está invirtiendo, se está trabajando y a mí me parece genial. Así que, chicos, entonces el otro jueves vamos a tener a la doctora Lucía Nich y el martes, el lunes no vamos a tener banqueta porque todos trabajamos, pero el martes vamos a tener rendición de cuentas del Ministerio de Educación Pública. Vamos a contarle las costillas a la gente por allí, vamos a preguntarles en qué se está invirtiendo el dinero en estos 8 meses del gobierno actual. Vamos a saber por qué no se está cumpliendo o si se está cumpliendo con diversas cosas. Y por favor pueden dejarnos sus preguntas, porque creo que es importante porque el Ministerio de Educación es lo más importante para darle visibilidad a Guatemala, para darle el impulso, para empezar a caminar, cambiar realmente el país. Henry, Eder, muy buenas noches y gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, antes de irnos, yo dejo solo una frase muy sencilla. No voy a demorarme mucho. Dale.
El cohete Saturno 5, con el que fuimos, o sea, el cohete Saturno 5 no falló en ninguna misión. Fuimos 6 veces a la Luna. Es el cohete más poderoso de la historia construido por la humanidad. Está considerado como la cota de conocimiento más alta que se haya podido crear. 50 años después, escuchen bien, fue superado por el cohete SLS que lanzó la misión Artemisa 1 en noviembre del año 2022, no tripulada a la Luna. Ese mismo cohete lanzará también la misión tripulada alrededor de la Luna Artemisa 2. Y luego le tocará al monstruoso cohete y más poderoso de la historia, la Starship Super Heavy, que llevará la tripulación que finalmente aterrizará en la Luna nuevamente 2025, 26, 27. Será aquí la primera mujer que descienda por esa Starship y pise suelo lunar. ¿Cuál de esas 10 chicas astronautas hará el turno? Lo veremos. Y muy probablemente ese turno para Glover, que será el primer hombre de color que pueda aterrizar. ¿Qué tiempos vivimos? ¿Qué tiempos para estar vivos? ¿Qué segunda edad de oro de la exploración espacial? Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes, gracias. chicos. Fantásticos. Henry, gracias. Gracias. Bueno, terminó. Qué bueno estuvo, ¿eh? Yo me tuve que bajar porque tenía cara de estúpida, porque no estaba aportando nada. Vanessa, creo que Pero qué estás en fantástico. vivo. Ay, joder. Sí, creo que sí. Ah, qué vergüenza. Lo vamos a quitar, lo vamos a editar. Lo vamos a editar, No, no tenga pena, público que nos está escuchando. pero es que no finaliza.